Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos excelentes noticias, exactamente para la gente del Seguro Social, la gente que recibe el SSI, pues tenemos el nuevo pago directo de $914 que se debió haber enviado el día de ayer, o sea que hoy ya debería estar cayendo en sus cuentas, en cuentas de millones de estadounidenses. Y también estaremos hablando sobre pagos únicos entre 200 y hasta $1,050 que serán enviados durante este nuevo año, al comienzo del año. Vea si es elegible para esta nueva ronda de efectivo, pues son algunos estados o un estado en concreto que estaría realizando esto. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna ayudará a sus bolsillos en el próximo año. Como bien sabemos, el pago directo para la gente del SSI ahora viene con un valor promedio de $914. Refleja la nueva cantidad que estaría recibiendo los de seguridad de ingreso suplementario para el año 2023. Las personas que normalmente reciben $841 o menos, pues comenzarán a recibir hasta $914 para su SSI. Es el 30 de diciembre, el día de ayer. Es un pago que llegó anticipado de enero del 2023, ya que refleja el nuevo monto del beneficio del SSI para el nuevo año. El aumento es resultado pues del nuevo ajuste por costo de vida del COLA para el próximo año 2023. Los cheques del SSI generalmente se depositan el primer día de cada mes, pero el pago del 1 de enero del 2023, o sea, el día de mañana, estaría cayendo domingo y prácticamente es feriado, así que por eso es que este pago se anticipó. Les recuerdo que el Seguro Social advierte que el pago puede tardar hasta 3 días en llegar a su cuenta bancaria. Es por eso que hoy por hoy estoy informándoles. Ahora, ¿quiénes son elegibles para el SSI? Los requisitos de elegibilidad y los estándares federales de pago son lo mismo. Cualquiera puede solicitar el SSI, pero no todos reciben lo que sería la misma cantidad, porque algunos pueden recibir más si es que viven en un estado que agrega dinero al pago federal del SSI. Es posible que obtenga menos dinero si tiene otros ingresos, como ser un salario, como ser pensiones o beneficios del seguro social en sí mismo. Si otra persona paga los gastos de su hogar, o si vive con su cónyuge y él o ella tiene ingresos, también puede que usted reciba menos dinero. En la mayoría de los casos, debe ser un ciudadano de los Estados Unidos o por lo menos nacional de los Estados Unidos para ser elegible para el SSI. También debe vivir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o también en las Islas Marianas del Norte. Hay excepciones a esto, como los hijos de padres militares asignados a un servicio permanente afuera de los Estados Unidos. Esto también se aplica a ciertos estudiantes temporalmente en el extranjero que pueden recibir pagos del SSI estando fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, hablemos un poco sobre el nuevo SSI para el 2023. El SSI está subiendo, recordemos que el nuevo COLA para el 2023 es del 8,7%. El COLA fue diseñado para poder compensar lo que es la inflación y dependiendo de qué tan alta sea el ajuste determina cuánto recibirán las personas en sus pagos del seguro social. Debido a que el COLA subió al 8,7%, los beneficiarios del SSI verán aumentar su pago mensual estándar en un máximo de $73 por mes para este próximo año 2023. Próximamente también estaremos subiendo más información sobre las fechas exactas en las cuales se pagan lo que es el Seguro Social, el SSI y el SSDI, discapacidad, cada mes en este próximo año 2023. Ahora bien, hablemos sobre estos pagos únicos de entre 200 y hasta $1,050 que sean enviados durante el nuevo año. Veamos quiénes son elegibles en esta nueva ronda de efectivo del año 2023. En esta ocasión hablaremos de California, ya que está enviando otro lote de cheques de ayuda a millones de residentes en esta semana. Los pagos únicos se han realizado en fases desde el mes de octubre como parte del reembolso de impuestos para la clase media. Los cheques están destinados a ofrecer un alivio a casi 23 millones de californianos con el fin de poder tratar de compensar lo que es el impacto de la inflación. A partir de la semana pasada, los funcionarios de California afirman haber reembolsado por lo menos $8 millones. Varios lotes de pagos comenzaron a emitirse en octubre del 2022 y continuarán hasta enero del 2023, dependiendo de los pagos de estímulos anteriores. Si bien no hay una forma de rastrear en sí su pago o su estímulo,
La Junta de Impuestos de Franquicia ya ha publicado cronogramas detallados sobre cuándo se distribuyen los lotes. ¿Quiénes son elegibles? Los residentes que califiquen obtendrán cheques entre 200 y 1.050 dólares. Esto va a depender de su ingreso bruto ajustado de California. Según el sitio web, los elegibles para los pagos incluyen los contribuyentes que hicieron lo siguiente: haber presentado la declaración de impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del 2021, cumplir con los límites de ingresos brutos ajustados de California, que no hayan sido elegibles para ser reclamados como dependientes en el año fiscal 2020, haber sido residente de California durante 6 meses o más en el año fiscal 2020, el año de la pandemia. Y también es ser residente de California, pues en la fecha en la cual se emita este pago. Solo tenga en cuenta que los depósitos directos generalmente ocurren dentro de los 3 a 5 días hábiles a partir de la fecha de emisión, pero pueden variar según la institución financiera. Esto significa que los destinatarios deben esperar hasta 2 semanas a partir de la fecha de emisión para poder recibir su pago de débito por correo. Si hablamos de seguimiento de su pago, pues los pagos con tarjeta de débito para los californianos que recibieron lo que es el Golden State Estímulos primero y segundo se enviaron por correo desde finales de octubre hasta el 10 de diciembre del 2022, mientras que los destinatarios de cheques de Golden State Estímulos primero y segundo que tengan un apellido que comienza con la W a la Z debieron haber recibido sus tarjetas de débito entre el 4 y el 10 de diciembre. Ahora, los destinatarios que no son del Golden State, con apellidos que comienzan con A la K, recibieron sus pagos a partir de 5 de diciembre al 17 de diciembre. Los destinatarios de depósitos directos que hayan cambiado su información bancaria desde que presentaron su declaración de impuestos del 2020 recibirán la suya entre el 17 de diciembre hasta el 14 de enero de 2023. Las tarjetas de débito restantes se estarán enviando por correo antes de la fecha 14 de enero del 2023. Los residentes recibirán pagos mediante depósito directo o se enviarán tarjetas de débito por correo. No es necesario que ustedes hagan algún tipo de solicitud, ya que los contribuyentes elegibles van a recibir automáticamente su pago. Ahora bien, ¿cómo es que pueden recibir este pago? Los californianos recibirán su pago mediante depósito directo o tarjeta de débito. Aquellos que presentaron electrónicamente su declaración de impuestos del año 2020 y recibieron su reembolso mediante depósito directo, recibirán su pago de la misma forma. Según la Junta de Impuestos de Franquicias en California, otros recibirán el pago por correo. Esto es una forma de tarjeta de débito también. En caso de que usted haya presentado una declaración en papel, de que haya tenido un saldo adeudado, de que haya recibido su pago de Golden State Estímulos por cheque, o de que haya recibido su reembolso de impuestos por cheque independientemente del método de presentación, y que haya recibido su reembolso de impuestos del 2020 mediante depósito directo, pero desde entonces que haya cambiado su institución bancaria o su número de cuenta bancaria, y por último que haya recibido un pago por adelantado de su proveedor de servicios de impuestos o pagó los honorarios de su preparador de impuestos usando su reembolso de impuestos. Prácticamente estos son los parámetros que usted debe tomar a la hora de saber si es que recibirá por correo una tarjeta de débito o será un depósito automático.